Apuntadores, ¿qué tal? Hoy es 31 de marzo, se acabó el tercer mes del año, se acabó el primer trimestre, esto va a toda carrera. Bienvenidos a esta conversación sobre un tema del que se oye hablar mucho en algunos círculos, pero del que sabemos más bien poco. No sé si por falta de interés de los reporteros o por qué, pero es el tema de la cooperación internacional. Eh, Hay una agencia creada en la Presidencia de la República que se encarga de eso. Esa fue una buena idea de alguien, no recuerdo, creo que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, de unir en una sola agencia todas las organizaciones del Estado que se eh, dedicaban a recoger cooperación internacional, hacer como una sola bolsa y aprovechar mejor los recursos. Imagínense esta cifra. El año pasado, solo el año pasado, 2021, por cooperación internacional llegaron a Colombia 932 millones de dólares. Eso es un montón de plata. Son mal contados con el dólar como a 3.800, son como 9 por 4, un poquito más de 3 billones de pesos. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va esa plata? Y de una idea que va a haber, de un evento que va a haber en Medellín a finales del próximo mes de abril, que se llama Macro Rueda de Filantropía y Cooperación Internacional. A mí no se me hubiera ocurrido que se podía hacer una macro rueda de filantropía, eso suena exótico, rarísimo, y que haya filántropos que se vengan a ver qué hay para invertir, pues es chévere. Al frente de la oficina de la agencia presidencial está Viviana Manrique. Ella es la directora general de la Agencia para la Cooperación Internacional de Colombia. Y es el cerebro que está detrás de el logro primero y de la macrorrueda después. Viviana, buenos días. Ricardo, buenos días. ¿De dónde vino toda esa plata del año pasado? ¿Cómo se hace para que a uno le den tanta plata? Bueno, primero tenemos dos fuentes específicas de esos 932 millones de dólares. Lo primero son donantes internacionales y otros son cooperantes. La diferencia es, en el caso de los cooperantes, son gobiernos, agencias internacionales que hacen parte de los diferentes gobiernos, y por otro lado, los donantes que pueden ser organizaciones, empresas o filántropos. Y todo este tipo de actores son los que permiten que entren estos 932 millones de dólares. ¿Qué es un filántropo? Un filántropo puede ser una organización o una persona individual que le interesa hacer un aporte no reembolsable, es decir, no tenemos que devolverlo, a Colombia en un proyecto muchas veces que es de deseo de este filántropo. Los filántropos son diferentes en que a algunos les gusta invertir en temas de medio ambiente, otros en migración, otros en jóvenes, diferentes temáticas, y hay muchos que les interesa invertir en sus áreas de especialidad o en sus áreas de interés, y son personas que quieren aportar a un país como el nuestro sin ningún tipo de reembolso, y nosotros pues lo convertimos en un proyecto de cooperación internacional. Un filántropo es como Bill Gates, Sí, como el exactamente. señor de Amazon. Exactamente. Jeff Bezos, Howard Buffett, ese tipo de filántropos son los que tenemos interesados en Colombia. ¿Y es normal que a un país como Colombia le den toda esa plata o eso es gestión? Pues la verdad es gestión, porque realmente hay un relacionamiento a muy alto nivel que hay que realizar para atraer estos filántropos. El presidente Duque ha hecho un trabajo también muy interesante desde el punto de vista internacional, para poder llegar a este tipo de organizaciones, por ejemplo, y nosotros también hemos enlazado a estos filántropos con el tema de la cooperación internacional, porque muchas veces también se confunde con la responsabilidad social de las empresas,
y realmente lo que estamos trabajando en esta estrategia es enlazar que es posible tener filantropía con cooperación internacional. Ya, y un filántropo, esos tipos, ¿para qué dan plata? Como a ver, ejemplos de plata que nos han dado, ¿para qué? Para el proceso de paz me imagino bastante. Sí, ahí hay un fondo grande para los municipios PEDET, que son los municipios priorizados en el marco del proceso de paz. Ahí hay 174 municipios que han sido beneficiados y que seguirán siendo beneficiados por un grupo de países interesados en proyectos en estos municipios. Hay otro tipo, por ejemplo, el Fondo Multidonantes de Migración, donde también tenemos un gran interés en muchos países y donantes privados que quieren aportar para que Colombia pueda tener una mejor atención a estos migrantes que vienen de Venezuela. Entonces, ese es otro gran fondo que tenemos. Otro, fondos y bolsas ambientales. Hay muchos filántropos sobre todo y gobiernos que hoy están interesados en que Colombia, por los recursos que tenemos, invirtamos en proyectos de conservación del medio ambiente. Entonces, esa es otra fuente muy interesante y muy grande de recursos en temas que hoy les interesan tanto a los filántropos como a la comunidad internacional en general. Usted mencionó a los venezolanos y el presidente Duque, ahora que estuvo en Europa, se quejaba mucho de que la ayuda no había llegado. ¿Llegó, no llegó? ¿Esperaban más, esperaban menos? ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad internacional para esos 2 millones más de colombianos que tenemos ahora? Sí ha llegado, digámoslo, por partes. Acá ahí tenemos un fondo multidonantes de migración, pero pues el tema también ha sido el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de la migración, pues tenemos proyectos que no han sido eficaces de alguna manera. Algunos donantes nos dicen, yo quiero que me armen un proyecto en este sentido, pero no han sido eficaces para solucionar, por ejemplo, situaciones de necesidades insatisfechas. Por ejemplo, hay proyectos de cooperación en migración que son entrega de mercados. Eso no soluciona y sigue manteniendo la situación. Entonces, también creemos que si bien hay ayuda que ha llegado, no ha sido eficaz en la solución de las necesidades que esperamos, o tampoco ha complementado lo que el Estado ha tratado de aportar en temas de salud, de educación, no ha sido suficiente. Entonces hemos tenido que replantear la estrategia para que los proyectos sí le apunten a la calidad de vida de estos migrantes. Ahí me llama la atención, no ha sido eficaz o no les gustan los proyectos, es ¿de quién debe ser la iniciativa de los proyectos? Ahí hay dos elementos. De organizaciones privadas o públicas combinadas, comunidades, ¿quién debe presentar un proyecto para que cumpla los requisitos del donante? Exacto, ahí hay un diálogo. Por ejemplo, hay donantes como los filántropos que nos dicen en qué tema quieren que se haga el proyecto. Entonces, ahí es un tema de que tenemos que formular el proyecto como la persona o la organización lo quiere. Eso es por un lado. Por otro, tenemos que tener un diálogo también. Hay otros proyectos que se han construido con las agencias de cooperación o con los países que quieren aportar. Entonces, ahí es donde tenemos que cruzar las líneas y las prioridades para construir estos proyectos. Y por otro, hay comunidades, ONGs, fundaciones, asociaciones que también presentan proyectos y deben ser aceptados o aprobados por el donante o por el cooperante. Es complejo, ¿no? Sí, porque es un diálogo. Ahora, esa plata usted la gestiona, pero no la maneja. Eso llega directamente a las comunidades que se benefician, a los municipios, a unas entidades. ¿Cómo fluye esa palabra y quién supervisa el manejo de esa plata? Depende de cada proyecto. Cada proyecto, el donante especifica quién quiere que sea su administrador de recursos y quién quiere que sea su supervisor y su ejecutor, que son 3 actores distintos. Nosotros como agencia presidencial, la mayoría de los casos somos administradores de recursos, es decir, nos centran los recursos y nosotros pagamos. No supervisamos, no ejecutamos. En otro sentido, nos dicen, no, nosotros queremos que entregamos los recursos a la agencia y queremos que una fundación X ejecute el proyecto. Muchos donantes nos dicen específicamente qué organización o qué fundación quieren que ejecute el proyecto. Y nosotros ahí vamos a fungir, no solo como administradores, sino también como supervisores, por ejemplo. Pero depende de la voluntad del cooperante o del donante el rol que vayamos a tener. Y cada proyecto es diferente. O sea, al final el que da la plata la maneja. Sí, en el fondo sí, porque es el que pone las condiciones.
Y una vez aprobado el proyecto, ¿suelen ser cumplidos o dejan ilusionada a la gente algunos? Pues la mayoría sí son cumplidos. El tema es cómo se cumplen, porque ahí es donde empezamos a entrar a los conceptos de la cooperación eficaz para el desarrollo, que es uno de los indicadores de la OCDE en temas de cooperación internacional. Y es el proyecto, una vez se acaba, ¿qué pasa? Y entonces tenemos proyectos cumplidos, pero que se agotaron los recursos y la gente quedó pues capacitada, por ejemplo, pero sin empleo. O recibieron los mercados, pero pues se acabó el mercado y entonces ya no tienen con qué comer el siguiente mes. Y así sucesivamente. Entonces ahí también lo que hay que mirar es la sostenibilidad de los proyectos, que no se agoten solamente cuando se agotan los recursos. Ok. Bueno, a mí cuando me llamaron a proponerme el tema, me llamó mucho la atención la organización de un evento que se llama Macro Rueda de Filantropía y Cooperación Internacional. Yo había oído macro ruedas de negocios, de comercio internacional, de metalmecánica, de energía, de cuánta cosa. Y he participado en muchas y he cubierto muchas. Pero no se me hubiera ocurrido una macro rueda de filantropía. Eso, ¿cuál es la idea de eso? Bueno, la idea de esto es, primero, nosotros, Colombia como país OCDE, y dentro de los indicadores que nos exigen para seguir siendo miembros de la OCDE, está en diversificar las fuentes de recursos de la cooperación. Tradicionalmente la cooperación ha sido recibida de gobiernos y de agencias, y en algunos casos de filantropía, pero en muy mínimos casos. Entonces lo que hemos visto era la importancia de atraer más filantropía para compensar y equilibrar la disminución que pues, se va a ir generando con el paso de los años, de que ya como país OCDE cada vez nos van a dar menos recursos los gobiernos, porque se supone que como economía emergente vamos a evolucionar, vamos dinamizando y no necesitamos tantos recursos. Entonces, lo que pensamos fue, tenemos filantropía interesada, pero hay que diseñar una estrategia para que esta filantropía se materialice en la cooperación internacional. Y esta es una idea de cómo atraemos la filantropía, que ya están de alguna manera interesados en Colombia, y los enlazamos con la cooperación internacional para que podamos tener otra fuente de recursos distinta a la de los gobiernos, con proyectos más robustos, porque también los gobiernos tienen unos límites para aportar a otros. Entonces siempre ha sido limitante la cantidad de recursos que cada gobierno puede aportar a otro. En el caso de la filantropía tenemos recursos mucho más amplios, mucho más grandes y podemos diseñar proyectos más sostenibles en el tiempo porque también entra a trabajar el sector privado en este tipo de proyectos. Entonces esta macrorueda funciona con esas nuevas alianzas multiactor. Y la idea, quiero que los oyentes lo imaginemos, es que la idea es traer. Reúnen un montón de proyectos y traen unos tipos y les explican a cada uno y alguno dice yo compro ese, yo aquel, no sé qué, y compiten entre ellos o cómo es la cosa. No, nosotros hemos hecho una estrategia diferente a lo que ha sido históricamente las macroruedas de negocios. Las macroruedas de negocios atraen las partes y se relacionan y ahí miran qué tipo de inversión pueden realizar. En este caso, hemos diseñado una metodología en la que uno llega a la macrorueda con su proyecto ya previamente planteado a la contraparte. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros buscamos a los filántropos, hicimos una convocatoria a través de todas las embajadas de Colombia en el exterior. De ahí obtuvimos 500 filántropos interesados en Colombia. Los invitamos para la macrorueda y entonces ya tenemos 100 filántropos confirmados que vienen a la macrorueda de esos 500 interesados de todo el mundo. Después de eso le dijimos a cada filántropo con un consultor especializado en el tema ¿qué tipo de proyecto le interesaría a usted, señor filántropo, traer a Colombia? Y ahí es donde nos dicen, yo quiero ambiente, quiero tecnología, quiero innovación. Con eso, nosotros buscamos un par colombiano que pueda formularle el proyecto y les hemos hecho ya propuestas. Incluso ya hemos tenido con varios filántropos reuniones previas virtuales o presenciales donde les decimos ya aterrizamos la idea del proyecto. Y la idea es llegar a la macrorueda a formalizar el proyecto, porque ya tenemos el interés del filántropo, incluso el valor de lo que quiere aportar y el par colombiano que tiene la experticia para ejecutar lo que el filántropo quiere. Eso es lo que vamos a hacer en la macrorueda. Lo que ustedes hacen es un match. Exactamente. Y el día de la macrorueda tenemos reuniones bilaterales entre el filántropo y la parte colombiana, presencial y virtuales al mismo tiempo. Vamos a tener todo ese tipo de reuniones para aterrizar ya el proyecto y el acuerdo que queremos entre las partes.
Esa es la diferencia de nuestra macrorueda con otro tipo de macroruedas. Eso es en Medellín el 28 y 29 de abril en Plaza Mayor. ¿Por qué Medellín? Uno pensaría que para ese tipo de personas es más atractiva Cartagena o Sí, Bogotá, que sí. tienen aquí al presidente ahí como al lado. Sí, ahí se hizo una valoración. Primero fue Cartagena, pero por las fechas que estábamos planteando, no había opción logística en Cartagena, entonces nos tocó trastear a Medellín porque necesitábamos ciudades que nos garantizaran ciertos requisitos de hoteles, de aeropuertos, de desplazamiento, incluso de gastronomía, de opciones que los filántropos algunos han solicitado y pues por eso escogimos Medellín. ¿Y se puede saber quién va a venir? Sí, tenemos muchísimos, por ejemplo, los CEOs de TikTok vienen desde China y Oh, vienen por primera vez a Colombia, por ejemplo. Tenemos Samsung Corea, viene por primera vez a Colombia. Tenemos casos, por ejemplo, de alianzas tecnológicas que vienen desde Emiratos Árabes también. Primera vez, 70% de los 100 filántropos vienen por primera vez a Colombia. interesantísimo lo de TikTok. Sí, sí vienen los de TikTok, Esos incluso son van a tener chinos, ¿no? una... Ah, Esos son de China. sí, exactamente. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones previas con ellos y vienen desde Pekín para entrevistarse con nosotros. Ahora, usted que es experta en eso, ¿qué es lo que hace que un filántropo mire para acá? Filántropo, mire para acá. Sí, yo lo que veo es, primero, que Colombia tiene un reconocimiento institucional en materia de administración de recursos. Por ejemplo, en el caso de la agencia, hay un histórico que, por ejemplo, cuando yo he viajado al exterior a tener estos relacionamientos, me dicen, mire, la agencia para nosotros es una garantía entregar nuestros recursos a una agencia de gobierno, porque en otros países las agencias son privadas o las agencias son mixtas, entonces entregarlas directamente o si se los entregan a una organización o a un privado, pues no es la misma tranquilidad. Entonces, primero, tener esa transparencia que tenemos, el reconocimiento en administración de recursos por ser agencia de gobierno. Segundo, pues también que tenemos una diversidad en temas de cooperación. La mayoría de los países se enfocan en 3, 4 líneas. Nosotros trabajamos muchísimos temas, nuestros bancos de proyectos y la presencia de la cooperación internacional en Colombia es muy alta. Nosotros inclusive en Colombia tenemos agencias que tienen su oficina en Bogotá para América Latina y Colombia es el centro de estas agencias de cooperación. Entonces hemos tenido también un reconocimiento en ese relacionamiento en cooperación y en formulación de proyectos diversos y que no solamente nos encasillamos en unos temas o en unas áreas, sino que damos la posibilidad de pensar en proyectos innovadores, interesantes, que no necesariamente son los 3 o 4 que se priorizan normalmente por los diferentes gobiernos. Si este programa lo está viendo alguien que tiene una idea, un proyecto, una comunidad, ¿todavía tiene tiempo de presentar o ya eso está todo Pues la recibido, verdad, sí. juliado? Exactamente, estamos ya cerramos, digámoslo así, porque lo que te decía, hicimos una metodología que nos permitiera previamente trabajar con los filántropos, garantizar que los pares colombianos estuvieran en la macro rueda, entonces tuvimos que pasar por todos estos meses de formulación de los proyectos. Entonces no se trata de llegar a formular un proyecto a última hora, a ver quién me lo ve, quién me lo mira, sino que realmente lleguemos a proyectos que cierren con acuerdos directamente y no se pierda la presentación de proyectos. Claro. En las macro ruedas de negocios suelen ponerse metas de cifras o número de negocios o, ¿cómo se llama? Promesas de negocio. ¿Usted también tiene esas metas? ¿Cuáles son? Si las tiene. Sí, claro que sí. Nosotros aspiramos que con estos 100 filántropos mínimo podamos llegar a cerrar proyectos por $200 millones. ¿En 2 días? Sí, señor. ¿En una sola sentada $200 millones? Sí, señor, porque tenemos ya los proyectos formulados y los aportes de lo que nos han planteado, desde dónde y de cuánto pueden aportar por proyecto. ¿Y en qué? ¿Cómo en qué van a poner plática? Tenemos un 50% están dirigidos a temas ambientales. Les interesa mucho los temas de conservación de bosques, los temas de proyectos que estén relacionados con utilización de materiales reciclables, los temas que sean, por ejemplo, contra incendios. Tenemos un proyecto muy interesante para evitar incendios en zonas de bosques. Entonces, la parte ambiental casi que es un 50% de los intereses. La otra parte está dividida en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, tenemos, por ejemplo, proyectos donde mostramos la posibilidad
posibilidad de capacitar jóvenes en acceso a la tecnología, certificados y que puedan ser directamente empleados de empresas de tecnología e innovación. Tenemos otra parte que ya está relacionado, ya yo diría casi que un 25% en proyectos que están dirigidos a formación de mujeres en diferentes áreas, migrantes, también tenemos proyectos que les interesa que los beneficiarios sean migrantes, sean jóvenes entre los 18 y 28 años, pero en general esas tres áreas, decimos medio ambiente, migración, ciencia, tecnología e innovación son los grandes temas de interés de los filántropos. Muy interesante, ¿no? Fíjese, ¿y la paz no? ¿La guerra ya no importa? Pues mire que la verdad como que al fin pasamos la página, ¿no? Yo creo que sí, porque uno compara, por ejemplo, la agenda internacional de los gobiernos, lo que son los cooperantes y las agencias de gobierno, ahí está la agenda del proceso de paz, ahí está la agenda. Pero cuando uno habla con los filántropos y con las organizaciones de filantropía, nos dicen, no, yo quiero invertir en bosques, yo quiero invertir en el agua, ¿sí? Entonces, la agenda es diferente, es totalmente diferente a lo que tradicionalmente ha manejado la cooperación. Ahora, en eso que usted cuenta y por la manera como nos lo cuenta, ellos están pensando en el largo plazo. Exactamente. En educación, en formación tecnológica, en cuidado del ambiente. Nosotros no pensamos tan en largo plazo. Exactamente, ahí uno ve la diferencia y por qué la visión del filántropo es una visión precisamente a largo plazo y con sostenibilidad. Nosotros hemos involucrado en los pares colombianos no solamente al sector público, que pues es la apuesta sectorial, sino siempre a un privado, a un empresario. ¿Por qué? Porque ahí está la garantía de sostenibilidad de los proyectos. Independientemente de los cambios de gobierno, del sistema político, si tenemos unos empresarios de por medio que ejecutan recursos, ahí vemos que el proyecto va a tener sostenibilidad y a largo plazo. Yo hago la pregunta, yo no sé si usted la responda. ¿A ellos les importa quién gane las elecciones o les da lo mismo? La verdad, no. Y creo que una muestra de que no les afecta o no es de su interés es precisamente que vengan los 100. No les interesa que prácticamente a los 15 días vamos a tener la primera vuelta presidencial y tuvimos la mayor receptividad que nunca se había visto en materia de filantropía. Entonces, claro, ellos pudieron haber dicho, ¿por qué no la haces en junio o julio? Y esperamos a ver qué pasa. A ver cómo sale la cosa. Exactamente. Entonces uno ve ahí la diferencia. En cambio, los gobiernos sí están a la espera de qué va a pasar, pero los filántropos no. El filántropo le interesa su proyecto y la sostenibilidad. Claro, ellos no tienen consideraciones distintas a invertir bien su plata. Exactamente. Si voy a invertir en una cosa, pues es que quede bien gastada y les importa poquito quién ejecute la obra. Igual ellos son los que la manejan, entonces tienen todo el control. Y también hay un beneficio adicional, pues obviamente hay un certificado tributario que pues para los filántropos es muy interesante porque eso lo llevan a sus países y eso es otro, digamos, otro gancho que tenemos para también fomentar la filantropía. ¿Colombia es un país atractivo para ese tipo de personas? Muy atractivo por lo que te digo. Realmente ellos ven que hay muchos temas, muchas áreas de interés, recursos, les gusta mucho incluso el recurso humano colombiano. Nos dicen, a mí me interesa que haya desarrollo local de mi tecnología. Entonces te cuento otro ejemplo de proyecto. Las lámparas LEDs que son para ictericia en los niños recién nacidos. Vamos a tener un proyecto de un americano que nos va a aportar su tecnología de las lámparas para hospitales en zonas vulnerables donde los niños están generándole pues digamos, parálisis cerebral y efectos muy complejos por no tener estas lámparas. Entonces ellos dicen, a mí me interesa entregar mi tecnología y que haya desarrollo local colombiano. Estoy dispuesto a entregar mi conocimiento para que las desarrollen en Colombia a un precio inferior y puedan enfrentar este tipo de problemáticas. Muy bien. Pues súper interesante el tema, fíjese, resultó súper taquillero. Sí, realmente uno no cree, pero cuando nos lanzamos a esta apuesta a finales del año pasado, nos dimos cuenta que sí había un interés muy grande, ajeno al tema de cambio de gobierno y con unas nuevas apuestas, porque ahí es donde uno, lo que te decía, no cruza las prioridades internacionales, tradicionales y permanentes con lo que los filántropos quieren. Ahí hay un cruce muy diferente. Ahora, ¿le ha pasado que usted quisiera tener plata para algún proyecto, pero a nadie le interesa?
Sí, me ha pasado con varios. Nosotros planteamos también un banco de proyectos de los que estaban el año pasado, en el 2021 se presentaron a cooperantes y agencias de cooperación, fueron viabilizados, fueron aprobados, pero pues los recursos no alcanzaron para aprobar estos proyectos con recursos. Entonces, estos proyectos también se los hemos mostrado. Algunos filántropos nos dicen, muéstreme proyectos. Se los hemos mostrado y no les llama la atención. Entonces, terminamos construyéndole el proyecto al interés del filántropo en la mayoría de los casos. Con tal de no dejar ir la plática. De no dejar irla, exacto. Y la última, ¿los colombianos ricos entran en ese juego o ellos dejan que el gringo haga la tarea? Sí, no, realmente no hay una acogida desde el punto de vista de los colombianos adinerados, digámoslo así. Incluso yo creo, y lo que he visto es por falta de conocimiento de que los empresarios también pueden trabajar con cooperación internacional. Me he reunido con varios grupos empresariales y no tienen como objetivo o como posibilidad trabajar con recursos de cooperación. Se tiene el mito de que la cooperación internacional es para fundaciones y ONGs, pero el empresario no se ve reflejado en ejecución de proyectos de cooperación internacional. Pero podrían participar, por Claro que ejemplo, sí. hoy estaba pensando de estas empresas colombias que hoy son como cualquier multinacional, el grupo Argos, el grupo Éxito, esas tan grandes colombianas que tienen intereses en varios países, ¿ellos no se interesan en eso, no? ¿O Claro les que interesa sí. más ayudar allá que aquí? No, yo creo que nosotros estamos captando el interés, pero es captándolo poco a poco con esta visibilidad y con esta difusión de en qué consiste la cooperación internacional. Nosotros estamos paralelo trabajando una estrategia en la agencia también hace unos meses, donde se llama cooperación con competitividad. Y es precisamente, yo me he reunido con varios grupos empresariales para que comprendan la posibilidad de que se pueden articular como empresas a la cooperación internacional. Y he tenido muy buena acogida. Algunos me dicen, o sea que nosotros también podemos aportar, el filántropo aporta y nosotros también. Y claro que sí, y ahí tenemos proyectos mucho más robustos y mucho más sostenibles. Pero siento que lo que nos ha pasado es, una vez hablamos con los empresarios, entienden que tienen posibilidades en la cooperación, pero es un tema de ir trabajando en esa difusión, de articularse y salirse también de la responsabilidad social empresarial, que ellos hasta ahí llegan. Bueno, ellos de pronto creen que con eso están haciendo una tarea importante, y sí. Sí, pero es otra perspectiva, porque acá pueden no solamente ellos ejecutar su proyecto como dicen en responsabilidad social, ellos tienen sus recursos, lo invierten y ejecutan su proyecto. Acá pueden unirse con un tercero a ejecutar el mismo proyecto con más recursos. En el tema del talento, por ejemplo, para que no se vaya el talento. Claro. Porque detrás de ese filántropo poniendo plata para preparar a los jóvenes colombianos, eso después se los quiere llevar para sus empresas, lo cual está bien, pues son oportunidades. Sí, sí, pero acá, por ejemplo, los planes que tenemos dentro de los proyectos, hay varios que tienen capacitación con empleabilidad, pero la empleabilidad con empresas colombianas, para que la gente se quede aquí en Colombia. Ese es un detalle interesante. Doctora Viviana, chévere su trabajo. Sí, es muy interesante. Muy chévere su trabajo, que le vaya bien en esa macro rueda, que se le cumplan las metas y gracias por haber compartido esa información con Libreta de Apuntes. No, muchísimas gracias a ti por la entrevista, por la invitación y la idea es contar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Hay que cantar los logros, hace falta. Claro que sí. Muchas Vale, gracias. adiós. Hasta luego, que estén muy bien. Vea pues lo interesante el tema de la cooperación internacional. En Colombia, 932 millones de dólares el año pasado. Aspira la doctora Manrique a hacer negocios o a traer cooperación en 2 días, 28 y 29 de abril, en Plaza Mayor en Medellín, por 200 millones de dólares, lo cual es muchísima plata. Ese era el tema con el que queríamos conversar con ustedes hoy. Muchas gracias por estar en la sintonía. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Ricardo Galán Oficial, en Twitter, en Facebook y en el podcast que se llama El Podcast de Ricardo Galán, que lo encuentran en todas las plataformas de podcast. Se pueden suscribir también a nuestro newsletter y a libretaapuntes.com. Que tengan un resto de jueves muy feliz. Chao, chao.